compartiendo. Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, es un trabajo que se ha realizado en la Castilla en 2019. Obviamente, algunos de estos trabajos sí han llegado a concretizar. Este es en realidad el modelo, ¿no? La Nacional Siglo XX está mal. Bien. Este es el manejo de los activos fijos y su incidencia en el buen control de la unidad educativa siglo XX América del municipio de Yago, gestión 2020. Entonces, este es un perfil de monografía. En realidad, vamos a ir viendo ya, ¿no? La carátula y bueno, ahí está el índice y bueno, ahí no hubiera ningún problema, ¿no? Esta es la parte que preguntaban muchos de sus compañeros, la parte de la introducción, qué elementos deberíamos de contemplar. Seguramente ya ustedes han ido revisando la estructura del perfil del título intermedio al momento de realizar el trabajo de la monografía, ¿no es cierto? Ahí está, por ejemplo, en la parte de la introducción en este trabajo, vamos a ir regresando ya, para que ustedes se vayan dando cuenta y bueno, para que ustedes vean que no es tan difícil en realidad hacer, bueno, realizar estos trabajos, ¿no? Si bien aquí, por ejemplo, no está cumpliendo con los espacios, hay algunas observaciones, bueno, en el trabajo que ya se ha ido presentando, el perfil que se ha presentado, el limpio, como pudiéramos decir, bueno, hemos ido controlando y bueno, hemos tenido que también corregir, bueno, las letras, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos utilizando, no se está respetando incluso los espacios, el tipo de letra tampoco se está respetando, entonces, a partir de ello es que, por ejemplo, los tribunales van a ir observando y, bueno, pues les van a ir indicando de que se debe mejorar este tipo de trabajos. Estos trabajos han pasado por una etapa de control, ¿no? O sea, de revisión en todo caso, y bueno, a partir de ello es que nosotros vamos a ir conociendo cuáles han sido las fallas. Por ejemplo, aquí, en la parte de la introductoria, por ejemplo, no está como establece el reglamento, ¿no? Debe haber nos dice que debe haber un tipo de letra, el tamaño del tipo de letra, y bueno, eso también se debe de cumplir porque, miren, aquí seguimos viendo de que incluso no está con, ¿cómo se pudiera decir? Con las justificaciones que en realidad va viendo que señala el reglamento, ¿no? Pero lo que nosotros debemos de entender que en la parte de la introducción, bueno, pues hace una pequeña descripción. Hoy les voy a mostrar, ¿no? Les voy a subir, si no alcanzamos, los dos videos para que ustedes puedan viendo un poquito más y ampliando un poco más de cómo vamos a llegar a identificar o plantear o formular el problema, ¿no? En la plataforma también está como tema número 4 la formulación del problema, ya se pueden ir viendo, tal vez alguien más ya lo ha revisado, ahí está, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tampoco existe una justificación, ¿no? Que debe estar como al lado izquierdo y al lado derecho debe tener, bueno, una justificación. Eso también es otro error, ¿no? Entonces, bien, como decíamos, en la parte de la introducción vamos a un poco revisar. Y bueno, aquí está. En el título, en realidad, nos está planteando, en este trabajo de investigación, nos está diciendo que va a realizar ¿no? el manejo de los activos fijos y su incidencia en el buen control de la unidad educativa. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a tener que manejar ciertos, ¿cómo se llama?, principios y elementos de la administración. Ustedes han dado una materia que es administración, y bueno, a partir de ello es que, por ejemplo, ¿cómo debería de manejarse, bueno, a partir de estos principios, ¿no? Quien ha revisado también, quien ha sido parte de esta revisión han sido los docentes de administración, pues,
para que ellos puedan verificar si de verdad se está cumpliendo lo que han aprendido en su materia, ¿no? Bien, entonces en la parte de la introducción, como decíamos, hace una pequeña descripción del Colegio Siglo XX América, donde, por ejemplo, seguramente se ha podido encontrar ciertas pérdidas de datos, ha existido algunos conflictos, problemas, ¿no? Entonces, a partir de ello hace una pequeña descripción y bueno, como punto 2, ¿no? Hace un planteamiento del problema. En realidad aquí debíamos de identificar los problemas, se debería de haber hecho una descripción de los problemas a los cuales vamos nosotros posterior a ello a hacer una formulación del problema, ¿no? Primeramente hacemos una descripción y pues, después hacemos lo que es la formulación del problema. Y bueno, dentro de la formulación nos decía el estudiante qué beneficio traerá el buen control de los activos fijos de la unidad educativa, y bueno, en este caso el siglo XX, ¿no? Y bueno, dentro de los objetivos, por ejemplo, de estudio de contabilidad básica e intermedia, campo de acción, ¿no? Está totalmente aquí incompleta. Entonces tendríamos nosotros que completarla, ¿no? Estaba la justificación y bueno, ahí está, estamos mostrándoles, como les digo, un trabajo que ha pasado por ciertas observaciones, pues, ¿no? Dentro del objetivo general, por ejemplo, es verificar el manejo y control de activos fijos y su incidencia para la toma de decisiones de la unidad educativa siglo XX América. Dentro de los objetivos, recabar información científica para alimentar la información de manejo de los activos fijos. Realizar la observación y estudio de campo que verifique el motivo de estudio de investigación. No sé si ustedes vean, ahí está incluso los ortográficos, alcances de trabajo de investigación, ha tomado lo que es el alcance temático, el manejo control de activos fijos, y esta es la parte importante, por ejemplo, para nosotros. Para una persona que no conoce, ¿no? Y si ustedes van a hacer trabajos de investigación en función, por ejemplo, de lo que es alguna materia, como ser la materia de contabilidad, de bancaria, lo que decía, o tal vez administración, o quizás estudio de costos, pues seguramente se manejan en estas materias algunos términos técnicos y bueno, a partir de esto, por ejemplo, si una persona que no conoce nada de estos términos, ni siquiera tiene un conocimiento básico de lo que es la materia o la carrera de contaduría, entonces nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un manejo y control, pero ¿qué será ese manejo y qué será ese control? ¿Qué serán activos fijos? De repente, ¿no? Lo practican este tipo de hechos o acciones que se realizan según la contabilidad o según los elementos principales de la contabilidad, etcétera, pero bueno, ellos no lo conocen a partir de la terminología, ¿no? Seguramente practican, pero no lo conocen. Entonces nosotros debemos y también un poco explicar en el trabajo. Y ahí vamos a aterrizar cuando hablamos de los marcos teóricos conceptuales. Seguramente vamos a hablar de todos estos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de control? ¿Qué tipo de controles existen? Nosotros, como les decía, debemos ser expertos en esta área. O sea, si no somos, bueno, mínimamente vamos a convertirnos porque vamos a hacer una investigación, vamos a ampliar esos conocimientos en esta área, ¿no? Y a partir de ello, por ejemplo, vamos a desarrollar con los marcos teóricos. El alcance institucional, alcance espacial y temporal, ¿no? La unidad educativa se encuentra en el municipio de Yaguá y, bueno, esto se tenía que desarrollar en la gestión 2020. Marco teórico conceptual, tenemos, por ejemplo, hace una pequeña descripción, ¿no? Referencial, inicialmente de la institución, no sé por qué esto el docente nos dijo que deberíamos de hacer, ¿no? Recuerdo yo. Sin embargo, también, bueno, como les digo, a este perfil se ha tenido que realizar varias modificaciones, ¿no? Hemos tenido que nosotros cumplir nomás con lo que se debe cumplir. Dentro de los aspectos conceptuales, por ejemplo, lo que les decía, aquí hace una pequeña descripción, pues, ¿qué es contabilidad? Bueno, la contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar y de repente ya
empezamos a manejar ciertas investigaciones o doctrinas o en realidad conocimientos sobre la contabilidad y vamos a manejar ciertos autores. Y ahí, por ejemplo, va a entrar lo que son las referencias de dónde hemos sacado este concepto. Y bueno, eso también vamos a aprender de cómo vamos a introducir en nuestros trabajos. Aquí, por ejemplo, es uno de los elementos cuando decimos los activos fijos, ¿no? Y no sé si están viendo, ustedes ven, entonces vamos a ir trabajando en función de esos elementos. Ahora les voy a mostrar otro trabajo, vamos a hacer una pequeña comparación y miren, vamos a ver ahora de una optimización, a ver, exacto, me parece que es este. Ahí está. Nuevamente ya estaba pasando por un procedimiento de corrección y miren, bueno, ya ha ido concluyendo, ¿no? Bueno, ya hemos ido un poco ya corrigiendo y en la parte de la introducción, por ejemplo, vamos a ir explicando lo que decíamos, ¿no? Y lo que quería señalarles, si bien, por ejemplo, va a existir algunos trabajos que se van a fundamentar, se van a basar en función de elementos como, por ejemplo, las teorías, los conceptos, la descripción de ciertos elementos y aplicaciones, bueno, vamos a desarrollar lo que es el marco teórico conceptual, o sea, tenemos que ampliar, ¿no? Vamos a buscar seguramente algunos autores que señalan los autores e incluso preguntar a ciertos profesionales expertos en ciertas áreas, ¿no es cierto? Y ellos, a partir de su experiencia y su conocimiento, seguramente nos van a dar ciertos criterios. En este trabajo, por ejemplo, si bien en el anterior trabajo se tenía que desarrollar y vamos a ampliar lo que es el marco teórico conceptual, pues en este vamos a tener que recurrir a ciertas normativas, a ciertas leyes que ya están establecidas. Sin embargo, en estas instituciones donde ustedes posiblemente vayan, no se desconoce pues de estas normas y de estas leyes o reglamentos que se tiene y que, bueno, pues por el desconocimiento no se van aplicando. Tal es el caso, por ejemplo, de este trabajo de investigación que se basa en ciertas normas y leyes, y, bueno, se refiere a las responsabilidades administrativas ya de la función pública, ¿no? Por ejemplo, su base en este trabajo se va a sustentar en función de lo que dice la ley 1178, ¿no? En sus distintos subsistemas, ¿no? Las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, ¿no? Y aquí hace mención. O sea, este trabajo se va a fundamentar en la aplicabilidad y, bueno, en el conocimiento que se debería de aplicar a partir de los que están trabajando en esta institución, o tal vez, o quizás el desconocimiento que tienen a ciertas normas. Bueno, ahí está la parte de la introducción, hace una pequeña descripción y ahí está, ¿no? Nuevamente dentro del planteamiento del problema, tenemos la identificación del problema y, bueno, vamos a identificar, bueno, a pesar de que la ley 1178 está vigente ya muchos años, existe un cierto grado de desconocimiento a estas normas legales vigentes por parte de los funcionarios de almacenes. La falta de procedimientos formales y uniformes para la administración, manejo y disposición de inventario de almacenes hace que se obtenga información incompleta o errónea. Estas normas legales vigentes deben ser de conocimiento y cumplimiento obligatorio de esta unidad y sus dependencias en el marco normativo, la Contraloría General. Y aquí, por ejemplo, está haciendo nuevamente, está describiendo los problemas que, bueno, a partir de la observación, a partir de la participación o a partir de que uno mismo se relaciona con la realidad y, bueno, ahí vamos a observar y, bueno, a partir de que nosotros vayamos observando cuáles son los problemas o qué tipo de problemas se presenta y, bueno, vamos a empezar a identificar esos problemas. En la formulación del problema, como les decía, bueno, ya como hemos identificado varios problemas, pero debe existir uno que debe ser el principal, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ello es que nosotros vamos a formular el problema. Bueno, a ver, no sé si han leído, me gustaría que ustedes también participen y, bueno, ¿qué dice, a ver, los estudiantes del curso? Que seguramente tienen también algunos temas, ¿no es cierto? Algunos temas
A partir de ello, entonces quisiera yo también escucharles, jóvenes, ¿ya? Les escucho, jóvenes. Hola, compañeros. Hola, Gómez, adelante. No sé, tenías ¿no? Un buen tema que me estabas mencionando y me gustaría que compartas con el curso, por favor, Kevin. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Como en la anterior clase nos dijo, ¿no?, que busquemos un tema en el que evidentemente nos vayamos a abocar en el futuro. Y yo desde un principio siempre he querido ser un docente. Al entrar a la carrera he dicho, voy a salir, voy a hacer mi diploma de educación superior y pienso dar clases, ¿no? Entonces, viendo ese aspecto a lo que yo me estoy queriendo abocar, lo que veo conveniente para mi tema de monografía sería las dificultades a la hora de educar en los tiempos de la pandemia, ¿no? Que no sé si será, digamos, específicamente algo que aboque a una rama específica de la contabilidad, pero yo sí quiero enseñar contabilidad, ¿no? Y al final y al cabo es a lo que me estoy queriendo referir. Sí, sí, Kevin, por ejemplo, tú tenías un tema, ¿no? Nos hacías mención, por favor, tal vez me gustaría que compartas, por favor. Bueno, en el caso que yo, como dije, pues son los problemas que atraviesa la educación a causa de la pandemia. Ese sería más o menos el título que yo quería poner, aunque no estoy seguro si eso es lo correcto, ¿no? Pero he pensado en qué punto ponerle y hasta qué grado llegar, porque, por ejemplo, sé que eso aboca hacia toda en general la educación y a lo mejor yo simplemente me debería enfocar en lo que es los problemas en la universidad, ¿no? Sí, es interesante este trabajo, pero te comento que vi, por ejemplo, una de las observaciones que nos pueden realizar al tribunal o los tutores, bueno, los tutores en todo caso, va a ser en función de que, por ejemplo, los trabajos de investigación deben relacionarse, y por eso te preguntaba, deben de relacionarse con las materias que ya nosotros hemos llevado, por ejemplo, la contabilidad. Si usted va a ir a un departamento, bueno, pues a partir de que tal vez usted ya conoce cuáles son los elementos, qué tipo de contabilidades, o sea, según lo que es la contabilidad, existe pues procedimientos que se debe seguir, ¿no es cierto?, en estas instituciones o en estos departamentos, pero lamentablemente quizás no se van cumpliendo. Entonces, a partir de su conocimiento tendría que aplicar y tal vez sugerir, buscar, ¿no?, de alguna manera implementar o bueno, llevar lo que son los libros contables, etcétera, ¿no? O dentro de la administración, por ejemplo, también la maximización de ganancias, minimización de costos, pero ¿cómo llegar a eso? Bueno, a partir de que usted ha llevado y, bueno, tiene conocimientos en función de la materia, bueno, relacionar con el tema de investigación. En tu caso, por ejemplo, es más relacionado a la educación, ¿no es cierto?, a la causa o al efecto que está produciendo este tema, por ejemplo, del avance por plataforma, o sea, un proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de lo que es bueno, virtual, ¿no es cierto? Tendrá sus causas, sí, pues obviamente, bueno, hay muchos estudiantes por ciertos factores, no hemos podido observar de que por factores ya más económicos o tal vez técnicos, ¿no? No se tiene el celular, bueno, o no se tiene las herramientas adecuadas para hacer seguimiento o poder ingresar. Y en todo caso, por ejemplo, es más económico, ¿no? Han tenido que renunciar, o sea, han renunciado a su educación, porque también, recuerdo yo el año pasado me decía uno de los estudiantes, no voy a poder seguir, por favor, yo quisiera que me envíe nomás al celular, al grupo por WhatsApp, y bueno, a partir de ello, por lo menos yo sé qué es lo que está pasando, porque ingresar a las plataformas, entrar al Zoom, no tengo yo mucho crédito, me decía, y estar casi con 3 horas, bueno, eso es crédito y bueno,
no cuento yo con el dinero. Y entonces, como dices, Kevin, existen ciertos factores. El grado de conocimiento reflejará que de verdad que están aprendiendo. Yo, por ejemplo, les voy a contar una experiencia que me ha pasado en la carrera de Derecho, ¿no? Yo en la carrera de Derecho también dicto a los estudiantes, pero yo dicto una materia que es más práctico. Por ejemplo, los estudiantes en esa materia tienen que aprender a hacer contratos, a diferenciar lo que son los contratos públicos, a identificar a qué causales, si nosotros elaboramos un contrato, por ejemplo, erróneo, ¿no? Con ciertos defectos, por ejemplo, lo pudiéramos decir, a qué tipo de conflictos jurídicos nos va a llevar esos errores, ¿no? Ese es el tema. A partir de ello es que nosotros vamos indicándoles y enseñándoles cuando estamos de manera presencial, que y esto para compartir a todo el curso, cuando las clases eran de manera presencial, bueno, podíamos identificar el grado de aceptación o de adquisición de nuevos conocimientos, si están aprendiendo, no están aprendiendo. Yo hacía seguimiento a los estudiantes. Sin embargo, el año pasado, incluso este año, y tal vez pasa con ustedes también, bueno, no sé, de repente yo les doy un ejemplo para que ellos realicen un contrato y les comento que, bueno, el documento que ellos realizan es pues un documento perfecto, no se encuentra errores. Y bueno, yo me pregunto y digo, ¿cómo? ¿Cómo han podido elaborar un contrato perfecto que no tiene errores? Y bueno, ahí, por ejemplo, me doy cuenta de que, bueno, a partir del Internet, ¿no? Y como no estoy controlando, posiblemente estén copiando, estén sacando modelos, y bueno, estamos tergiversando, y bueno, esos estudiantes ahora tal vez piensan de que cualquier contrato se lo puede hacer ya teniendo un modelo, un pequeño modelo, y bueno, ya ahora lo realizan, por ejemplo, y me dicen, yo ya sé hacer contratos. Sin embargo, ese no es el tema del docente, ¿no? O sea, ahí encuentro yo una causal, un defecto, por ejemplo, porque no estoy controlando, no estoy viendo. Y en la carrera me pasa lo mismo, que digo, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo decía y podemos realizar, ¿no? En algún caso, con el curso incluso, les decía, van a dar ¿cómo se llama? Sus repasos de manera oral. Y ahí, por ejemplo, ya muchos, ¿no? Existe un reglamento que prohíbe. Y bueno, esos son causales, ¿no? A los que vos haces referencia en tu trabajo de investigación. Posiblemente podamos encontrar ciertos elementos que nos empujan a ese tipo de, tal vez, de acción, ¿no? Evidentemente tenemos que tomar en cuenta nuestra realidad, pues aquí no contamos no todos contamos con esa accesibilidad a las redes, ¿no? Y entonces vos seguramente quieres realizar pues ese tipo de trabajo de investigación. Sin embargo, yo no encuentro la relación con alguna materia, ¿no? Tal vez con el estudio, ¿cómo se llama? Bueno, dentro de la administración tal vez pudiéramos relacionar con lo que es la administración, el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios en la universidad. Pudiéramos vamos a buscar, Kevin, ¿no? Vamos a buscar alguna alternativa, pero lo que sí tendríamos que empezar y empezar a hacer un diagnóstico. Con que empecemos a hacer uso de las herramientas, ya sean metodológicas, como ser, por ejemplo, el tipo de investigación, métodos de investigación, la observación, y poder describir y plasmarlo eso en un documento, en un perfil y tal vez en un futuro, en una monografía, pues ya estamos cumpliendo con lo que nos han encomendado en la carrera, ¿no? Está bien. ¿Y por qué hablo esto? Porque para que también los demás compañeros, quizás existen estudiantes que no saben dónde vamos a ir haciendo o cómo vamos a empezar o qué es lo que debo hacer, ¿no? Y bueno, para que no se perjudiquen, estamos tomando los ejemplos, por ejemplo, de Kevin, y vamos a tomar otros ejemplos, como en el caso que ahorita estamos mostrando. Si bien decía, existen trabajos, como les digo, que en algún caso van a ser necesarios fundamentar y tal vez ampliar, como ser los marcos teóricos conceptuales, también va a existir trabajos que van a tener la necesidad de ampliar en función de normativas y leyes, por ejemplo, ¿no?
Si alguien va a buscar, por ejemplo, hacer un tema de investigación en el área de la materia, por ejemplo, que yo dicto en la materia laboral, bueno, estamos seguros que va a tener que tomar ciertas, ¿no? ¿Cómo se llama? Ciertas leyes que ya están establecidas, pues, ¿no? La Ley General del Trabajo, los estatutos del funcionario público, y bueno, a partir de ello es que vamos a ir fundamentando y vamos a ir ampliando conocimientos, ¿no? Es eso lo que yo les puedo informar. Tal vez alguien más que quiera participar, por favor. Buenas noches, Lice. Marcela, buenas noches. Lice, más o menos a lo que nos estaba pidiendo el problema es este. A ver. ¿Es posible aplicar un sistema de control de inventarios para un mejor registro y control en los almacenes de la tienda comercial, elegancia y moda, para minimizar gastos y maximizar las ganancias? En realidad está excelente el tema, pero la comercial, por ejemplo, que haces mención, seguramente dices para mejorar, ¿no es cierto? Ya debe tener algún sistema de control, pues. Y si no tiene, entonces tendríamos que buscar tal vez la implementación o tal vez vamos a desarrollar otro tipo de realidad de objetivos en el que nos vamos a trazar en el trabajo de investigación. No podemos hacer directamente lo que es plantear el título, ¿no? Tendríamos que primeramente en esta comercializadora o comercial que usted hace, esta tienda comercial, ¿no? Ver cuáles son los problemas que se presentan dentro de la administración, por ejemplo. Tendrías que identificar inicialmente, Marcela, como lo que está haciendo en este trabajo. Sí, para plantear el problema lo hice más o menos con el árbol, no sé, árbol de los problemas. Exacto. Desde la raíz hasta las ramas. Así, digamos, me he planteado todos los problemas de la comercial. Ya, pero yo quisiera conocer todavía, ¿no? Porque como dijimos, ¿no? Bien, Marcela, que estás en estos momentos, hubiese sido lindo que nos envíe, ¿no? Ese análisis que has realizado, porque evidentemente hay algunas técnicas para desarrollar pues, lo que tú ya has hecho, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la formulación del problema ya está el tema en la plataforma, quizás muchos lo han ido descargando, ¿no? Ya lo han descargado y lo han ido estudiando, y entonces ahí se van a dar cuenta que no es pues una cosa de otro mundo, ¿no? Más bien es parte de lo que es la investigación y más bien tiene que motivarles a que evidentemente el trabajo que ustedes van a realizar va a ser de aporte, va a ser de ayuda, vamos a mejorar algo, o vamos a tratar de solucionar algún problema. Y bueno, a partir de ello es que, por ejemplo, vamos a plantear lo que ya Marcela ha planteado, ¿no? Está el tema, espero que lo lean, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí, de la misma manera, Marcela, tendríamos que hacer en la parte de la introducción, como en este trabajo, hacer esa pequeña descripción, ¿no? ¿No? Ahí está, bueno, y vos seguramente vas a tomar ciertos conceptos como la maximización de ganancias y minimización de gastos, estás manejando, entonces vas a manejar más lo que es el área de la administración, ¿no es cierto, Marcela? Sí, Luis. Entonces, a partir de ello, usted tiene que buscar más o menos un modelo, no un modelo de trabajo, sino un modelo de cómo te gustaría que sea esta comercial, con un sistema de control que vaya a hacer deporte, no tendrías que ver la necesidad que se tiene en esta tienda comercial, ¿no? ¿Qué es lo que esperan en realidad de lo que tú vas a empezar a investigar? ¿Qué objetivo te vas a plantear, ¿no? Entonces, pero ese objetivo también que tú te vas a plantear tiene que ser a partir de poder, por ejemplo, llegar a una posible solución, pues, como decía, y satisfacer, pues, y que mínimamente los propietarios, los dueños, o en otros casos, la población o los usuarios, bueno, les sea de provecho, ¿no? Les sirva en realidad el trabajo, las soluciones, recomendaciones, en realidad que usted vaya a plantear. A partir de ello, entonces, Marcela, vamos a ir realizando. Y como te digo, tienes que empezar a hacer esta pequeña descripción. Ahí está el modelito, ¿no? No es mucho,
Entonces, mira, y si bien aquí está hablando de la ley 1178, vos vas a empezar a hablar de la ley de administración, no, perdón, no de la ley, no, sino de los principios y los elementos de la buena administración, ¿no? Enfocado siempre a lo que ya has dicho, ¿no? De que exista una minimización de costos y una maximización de ganancias, ¿no? Reportes, etcétera, ¿no? Y esa parte que tú ya has realizado, como dices, debe estar descrita también aquí en la identificación del problema para después hacer una formulación del problema. Sigue la misma estructura como lo que estamos pudiendo ver en el anterior y en este, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, Marcela. Tal vez algo más que quieras complementar, por favor, Marcela, te escuchamos. No, dice, no está, ya estoy por lo menos en el objetivo específico, ahí estaba. Me falta todavía, dice. Está bien. Y Marcela, bueno, vamos a tratar siempre de hacer seguimiento, ¿no? Y bueno, a partir de ello nosotros también vamos a ir sugiriendo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el docente de la materia, ¿no? O el tutor que vaya a escoger, no tendría que sentirse incómodo si ustedes, por ejemplo, molestarse también, en todo caso, si ustedes recurren a otros profesionales que son expertos, por ejemplo, en esta área, porque al final, miren, estudiantes, lo que nosotros buscamos es que ustedes como futuros, como estudiantes que están buscando realizar un trabajo de investigación en una área específica, ya planteándose un determinado objetivo, qué mejor, ¿no? Ustedes van a ampliar y van a ser, pues, expertos en esta área, o sea, ¿no? Buscar más información, tener mayor información con respecto a estos temas y recurrir a profesionales, ¿no? A autores, ¿no? A material, ¿ya? Que les va a servir en su trabajo de investigación, pero que hablan, y bueno, a partir de todo eso, por ejemplo, van a ampliar, pues, ciertos conocimientos, ¿no? Y en algún momento quizás hasta tal vez no les va a parecer alguna sugerencia de algún docente, ¿no? Eso también es normal cuando se realizan trabajos de investigación. Si ustedes van a realizar, obviamente que ya a medida que van a ir pasando y adquiriendo mayor conocimiento, es que ustedes van a tal vez no estar de acuerdo con algunas sugerencias con los tribunales o tal vez con algunas observaciones que realizan los tutores. Eso cuando ya van realizando incluso su trabajo para su titulación, ¿no? Y miren, eso es normal, no tienen por qué sentirse mal o por qué, ¿no? Lo que sí tendrían que ustedes tal vez buscar la forma de llegar al tribunal y decirle, pues, por qué están optando, por qué están tomando ciertos aspectos que el tribunal o el tutor les está observando, ¿no? Eso siempre pasa. Seguramente Marcela se va a convertir, pues, en una de los estudiantes que va a tener un poquito mayor ventaja a partir de que estás realizando un trabajo de lo que es estudio de costos, y bueno, va a tener, ¿no? Y administración a la vez, entonces va a manejar ciertos conceptos, ¿no? Es así como vamos a ir nosotros, tal vez, no, la palabra no es correcta, pero convirtiéndonos en personas que en algún momento también nosotros vamos a dar algunas sugerencias a partir de las experiencias que ustedes están adquiriendo en esas áreas de investigación, ¿no? Bien, vamos a seguir. Aquí, por ejemplo, dentro de los antecedentes, ya, bueno, aquí de los antecedentes está haciendo una descripción de la universidad, porque ahí es donde se va a hacer este trabajo de investigación que yo les mostraba. En el caso de Marcela va a ser en la comercial, ¿no? La tienda comercial, y bueno, tendrá que hacer también dentro de los antecedentes, hacer esa descripción como lo que están realizando aquí. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Siglo XX cuenta con un almacén. En vez de decir almacén, seguramente la Marcela nos va a explicar, va a hablar del personal, pues, que tiene, si son capacitados, conocen de lo que está buscando Marcela, ¿no? Y, ¿no? Entonces va a ser una pequeña descripción, ¿no? Bien. Este trabajo, de la misma manera, miren, tiene una justificación técnica, ¿no? También tiene una justificación legal, obviamente que esto debe ser un poco más
amplio porque no solamente nos referimos a estas normas y estas leyes, existen más normas, por ejemplo, de la responsabilidad administrativa, bueno, eso, por ejemplo, ha obviado, ¿no?, en esta parte. Y como les digo, algunos trabajos van a tener una mayor amplitud en lo que es la justificación del marco teórico, marco normativo legal, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendría que tomar otro tipo de normas, además de los decretos supremos que está señalando, ¿no? Existen otro tipo de más normas, más leyes que van regulando lo que está planteando el estudiante, ¿no? Entonces, el objeto del trabajo dirigido, bueno, a esto nuevamente. Licen, disculpe, antes que baje más abajo, una consulta sobre los antecedentes o lo que se cuenta. Dice que todo se transcribe en tercera persona. Dentro de los antecedentes, sí. Eso también vamos a ir explicando más, no te adelantes, pero cuando nosotros hacemos una pequeña descripción, incluso vamos a hablar, por ejemplo, como usted dijo, ¿no?, en tercera persona. Significa que nosotros vamos a usar algunos verbos que ya están pues dentro de lo que o nos sugieren, ¿no?, los autores, para que nosotros, o para que en el trabajo de investigación que vayamos realizando nos sea mucho más fácil la descripción, ¿no? Por ejemplo, en el perfil se habla en tiempo futuro, pero en el trabajo ya realizado se habla en tiempo pasado. Dentro de los antecedentes, igual en tercera persona, ¿no? Pero eso también en su momento vamos a explicar más, no te preocupes, ya pasaremos nomás con calmita y después ya esa forma de redacción también está en el texto, ¿va? Está en el texto, en el material que hemos subido a la plataforma, ¿no? Como decía, aquí está la justificación legal, el trabajo, el objeto legal, ¿no? Y bueno, ahí están los objetivos, lo que está planteando, ¿no? Obviamente el objetivo general como respuesta a la formulación del problema, los objetivos específicos, aquí miren, tienen varios objetivos, aunque es recomendable tomar unos 2 o 3 simplemente, ¿no? No tener muchos objetivos, porque eso hace que, por ejemplo, nos exija en el trabajo de campo, ¿no?, demostrar de qué manera nosotros vamos a justificar en realidad este tipo de trabajos. Bien, voy a mostrarles por último un tercer trabajo, ¿ya? Un tercer trabajo activo. A ver, un ratito. A ver, voy a encontrar el otro trabajo, ¿no? ¿Dónde está? Tenía un tercero aquí, a ver, voy a revisar. Este me parece que es. No, este es el que les he ido mostrando inicialmente, ¿no? Este es el que inicialmente les he ido mostrando. Y bueno, a ver, vamos a ver. No sé si es este. A ver, vamos a ver. Este es el trabajo, el otro trabajo que ha hecho en una institución, ¿no? Que este es un perfil también de la misma manera que nos da bueno, en realidad, un otro enfoque, un otro uso que se le puede dar a los balnearios de Catavi, ¿no? Si bien, por ejemplo, algunos se han enfocado más a la parte administrativa, porque ahí, por ejemplo, se encuentra pues otro tipo de, ¿cómo se llama?, ¿cómo se pudiéramos decir?, de ciertas problemáticas que se presentan en la parte de administración. En uno de los trabajos menciona una descripción, por ejemplo, no hay un control de toda la implementación que debería de tener en los balnearios de Catavi, ¿no? Pero este trabajo, por ejemplo, habla más de implementar un SPAT. Eso es, recuerdo yo, un SPAT, a través de que este SPA va a ser más, lo relacionábamos con relación al uso de mejor manera, por ejemplo, los saunas, ¿no? Estos saunas pueden ser utilizados, nos decía, como
como lugares no solamente de aseo, sino también para uso medicinal, ¿no? Entonces, y esto, por ejemplo, había tenido un alto grado de aceptación por parte de la población de Yayagua, ¿no? Porque no siempre los balnearios pueden ser de uso para el aseo, sino que también para tal vez hacer tratamientos más curativos, hacer tratamientos en cuanto a las enfermedades de los reumatismos, artritis, y otro tipo de usos el cual, por ejemplo, no ofrece pues los balnearios de Catavi, y mucho menos el de Mosilla, ¿no? Y si lo vamos revisando de la misma manera, se encuentra pues, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Aparte de ese tipo de planteamiento que nos hacía en este trabajo, bueno, la diversidad del equipamiento y prestaciones puede significar una ventaja o inconveniente en función del SPAC, contar con una amplia instalación dotada de todos los espacios recomendados, ¿no? Incrementa nuestra población de éxito, nos proporcionará de manera diferenciadora respecto a los competidores. De esta manera nos podemos encontrar con centros de spa que tenga piscina dinámica con camas de burbujas, cuellos de cisnes, cascadas de agua, piscina, y así entonces podemos nosotros incluso mejorar los servicios, ¿no? Y aquí, si ustedes van, el agua salada, sauna, baño y vapor, cabinas de tratamiento y terapias con baños, masajes y coberturas corporales a base de las más variadas sustancias. Y por último, hasta una sala de espacio de relax. Por ejemplo, todo este tipo de servicio no ofrece, pues teniendo Playagua y Lucía, teniendo un lugar como el que tenemos, bueno, me parece que no estamos explotando esta parte o esta área, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo relacionaba a partir, como lo que le sugeríamos, por ejemplo, a Kevin, donde le decíamos, teníamos que relacionar con lo que es el área de la parte administrativa y el estudio de costos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ingresa este tema, lo he ido relacionando en función, dentro de los antecedentes, bueno, de la misma manera hace una descripción y bueno, hace también, toma como ejemplo algunos otros lugares donde se tiene, ¿no? Incluso este pequeño trabajo de investigación puede servir no solamente para Yayagua ni Murcia, sino también incluso Oruro. Oruro, si ustedes conocen, bueno, si tiene a los lugares que más las personas recurren, ¿no? Es pues Obrajes y Capachos, pero Capachos, ¿no? Es, por ejemplo, son solamente como igualito como los servicios que ofrece Uncía, ¿no? Y bueno, Obrajes, por ejemplo, ya es un poquito más privado y bueno, tiene también lo que corresponde al aseo, la limpieza y demás, ciertas ventajas, pues, ¿no? Pero también se tiene ciertas desventajas. Es casi una media hora, ¿no? Media hora de viaje, es un poco más lejos y bueno, también eso es esa parte es un poco más costoso para los que quisieran hacer uso de estos servicios, ¿no? Pero sin embargo, si en Yayagua se tuviera este tipo de servicios, seguramente, obviamente se requiere de una inversión, pero dentro de lo que se ha ido consultando, haciendo preguntas y encuestas, ¿no? Si realmente esto sería de beneficio. Y bueno, a partir de hacer consultas incluso con los médicos, ¿no? Los médicos y bueno, los profesionales en estas áreas, seguramente Yayagua también tendría un otro espacio de mejora, ¿no? Tal vez de motivación para que aquí se pueda asistir, ¿no? Y no solamente para Yayagua, sino este servicio. Seguramente a este servicio pueden venir desde otras ciudades, con decirles de que si en Oruro se tiene ese tipo de servicios, ¿no? Entonces es un trabajo muy interesante, este trabajo, ¿no? Y dentro de la fundamentación, pues, como les digo, en este trabajo ha partido más dentro de la fundamentación a través de consultas de expertos, por ejemplo, los médicos y los especialistas recomiendan pues ciertos usos de, por ejemplo, de lo que aquí se hace mención. Si evidentemente tampoco no se está cumpliendo con la buena administración, pero no se está haciendo uso, tal vez
mejoras en cuanto a los servicios. Ya estos servicios son pues desde hace muchos años, realmente muchos años, que seguimos manteniendo, ¿no? Tal vez no se ha podido presentar trabajos para poder enfocar con referencia a lo que nosotros ahorita, por ejemplo, les estoy planteando, ¿no? Sería interesante ese trabajo y, bueno, las conclusiones a las cuales, por ejemplo, también ha llegado este trabajo era muy interesante, ¿no? La justificación social, ¿no? La mención, pregunta general, preguntas, y ahí está, ¿no? Y ahí tenemos los objetivos, diseñar un proyecto de inversión más apropiado para un servicio de SPAP en la localidad de Catarí que ofrezca la mayor rentabilidad económica. Miren, les hemos dicho, lo hemos tenido que nosotros, por ejemplo, relacionar con un área, ¿no? Entonces, si bien genera algunos ingresos con estos espacios, seguramente incluso se triplicarían, ¿no? Los ingresos para el municipio. Y bueno, pero esto también requiere un grado de inversión. Entonces, con eso, por ejemplo, quería señalarles en los trabajos de investigación que se va a encaminar en el curso, algunos van a estar totalmente fundamentados en lo que son los fundamentos teóricos conceptuales, pero algunos van a estar fundamentados en lo que, por ejemplo, son los marcos normativos legales. Ya se tienen normas, ya se tienen leyes, pero no se las aplica por desconocimiento y demás, y eso incluso pueden ser sujetos de responsabilidades. Algunos, y en el último ejemplo, por ejemplo, ya son, ¿no? Se va a llegar a fundamentar a través de los expertos, los peritos, o como se pudiera decir, de gente profesional, que evidentemente ellos van a demostrar que es necesario, teniendo ciertos, como se pudiera decir, ciertas, no sé cómo decirlo, ¿no? Ciertas facultades tal vez, o ciertos beneficios que nosotros tenemos como las aguas termales, y bueno, aprovecharlas y hacer un poco más de inversión, o mejorar tal vez, o crear otro tipo de servicios en este tipo de espacios. Entonces, pero estos trabajos de investigación deben ir siempre relacionados ¿no? Pues tendrían que relacionarlos con el área que nosotros estamos siguiendo aprendiendo, relacionados con nuestra futura profesión. El caso de Kevin, excelente, bueno, por ejemplo, está en la iniciativa, es claro y sincero y dice: yo quisiera ser un docente, entonces también enfocarlo en ese sentido, ¿no? Buscar, ¿no? más allá, pero también tomando en cuenta seguramente la relación con las materias que ha llevado. La compañera Marcela también decía, por ejemplo, ¿no? un centro comercial, y bueno, a partir de ello también entra pues la administración, tal vez la contabilidad y el estudio de costos, porque va a buscar, ¿no? De qué manera poder mejorar los ingresos, ¿no? Quizás implementando algunos sistemas, o buscar algunas formas, ¿no? Entonces, tal vez marketing, la implementación de los marketing, buscar, ¿no? Pero eso va a salir a partir de que nosotros vayamos aplicando las técnicas, no porque creemos vamos a hacer el trabajo, sino que debe ser justificado. Bueno, pues seguramente vamos a utilizar las encuestas, entrevistas, ¿qué piensan las demás personas? ¿Será efectivo? ¿No? Entonces, a partir de ello es que vamos a ir justificando nuestros trabajos. ¿Alguna consulta? Sugerencias, por favor. Yo sé que aquí hay muchos de ustedes que ya ustedes están trabajando, y bueno, a partir de ello también, pues, a ver, sugiero algunas, compartiremos conocimientos, por favor. Vamos, adelante, sin miedo, porque ya dijimos que tienen que ustedes buscar el área donde les gustaría realizar, ¿no? El tema, por mínimamente el tema, dijimos, ¿no? Y hasta la fecha solo 2 estudiantes lo han realizado, ¿no? Y eso, por ejemplo, ya se está tomando en cuenta. ¿Por qué yo lo estoy hablando en este espacio? Porque a partir de lo que ellos están realizando, ustedes se van a dar cuenta, y bueno, van a ir también aplicando las mismas recomendaciones, ¿no?
y vamos a ir aprendiendo todos en sí a partir de lo que se está realizando estos trabajos de investigación. Bueno, ¿alguna consulta? Compañeros, por favor, háganse presentes, ¿no? Si es que tienen alguna duda o consulta, puesto que después vamos a estar repitiendo los mismos casos, ¿no? Por favor, alguien pronuncie si es que tiene algún tipo de consulta. Gracias, Kevin. A ver, yo voy a hacer un uso, yo voy a escoger entonces a los estudiantes para que participen, porque nada raro que estén en clases, lo hayan activado y no sé qué estarán haciendo, ¿no? A ver, levanten las manitas si están presentes. Voy a ir viendo. A ver, Mariana, 2 Iván, 3 el resto está, seguramente se han dormido, con lo que yo estoy hablando ya se han cansado y bueno, se han dormido, ¿no? Bueno, también se entiende eso porque, bueno, como les digo, esa es una de las desventajas, no sabemos, miren, de tantos que estamos presentes, 12 participantes, 12 son los que han levantado, ¿no? Ahorita alguien se va a dar cuenta, están levantando la mano y recién van a activar, ¿no? Bueno, eso también ya saben. Para hablarles. Bien, ahora, bueno, si ustedes están pensando que de repente, ¿de dónde ha sacado? Bueno, la anterior clase ya les hemos dado esa tarea, ¿no? Les hemos mandado incluso al grupo de WhatsApp la estructura que se debe realizar, lo que es la monografía, ¿ya? 12 son las personas que han levantado. Y de esto no sé dónde estarán, ¿no? Bueno, tenían que haber leído este reglamento y bueno, si no lo han leído, bueno, para los que han leído seguramente les ha debido servir estos ejemplos que hemos mostrado y bueno, les ha debido ya un poco más aclarar las dudas que tenían, ¿no? En qué consiste, por ejemplo, un perfil, bueno, el trabajo mismo de la monografía, ¿no? Entonces, en estos instantes voy a dar una tareita. Los que están presentes van a enviar a mi número, por favor, al número, y yo voy a anotar ahorita en estos instantes, van a enviar para que no se hagan problemas, ¿no? Bueno, para que no se hagan problemas, y ustedes me digan en qué consiste, jóvenes, en qué consiste la formulación del problema y el planteamiento del problema, ¿no? Pueden utilizar ejemplos, ¿no?, que ustedes están realizando en sus trabajos de investigación, o también pueden sacar del texto que ya está en la plataforma, ¿no? Ahí está, y les va a explicar. O simplemente, miren, la pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué entienden por formulación del problema? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué es identificación del problema? Dos cosas distintas. Identificación del problema y formulación del problema. Esas son las preguntas. Y si pueden, lo mejor si lo realizan en función de lo que ya ustedes tal vez tienen un trabajo que ya están enfocándose en un futuro tema de investigación, y bueno, a partir de ello es que tal vez van a realizar bueno, su trabajo de investigación. En estos momentos voy a hacer captura. Bueno, listo. Ya tenemos captura y los que han levantado la mano, ellos son los únicos que están presentes. Esto está así en sala, pero no deben estar presentes porque si hubieran estado presentes, hubiesen levantado la mano, ¿no es cierto? Bien, entonces, en este instante, ¿no? Ahorita estamos a 22:34. ¿Qué tiempo quisieran que se les dé para que ustedes puedan, por ejemplo, dar una leidita? Si no, ni siquiera tal vez lo han descargado el tema, ¿no? Tal vez no lo han descargado. Y bueno, me vayan enviando. Realizan en su cuaderno la pregunta, ¿ya?
lo que estamos haciendo. ¿Qué entienden por formulación del problema? Y la pregunta 2, ¿qué es identificación del problema? Dos cosas muy distintas, ¿no? Escriben su pregunta y su respuesta y me envían en fotografía al número que ya hemos enviado, al 77 14 25 79. ¿Qué tiempo quisieran ustedes para que puedan hacer eso? Dicen, Sí, ¿eso para ahorita es? sí, para ahorita. Hasta antes de las 23 horas. Tienen casi las media 12. hora. Ah, ya, dicen, gracias. ¿O quieren más tiempo? A ver, pero puede ser simplemente hasta 11:15, 15 minutos más. Doctor, buenas noches. Buenas ¿Puedes noches. repetir la otra pregunta? Una es, Ya. ¿qué entiende por formulación del problema? Y lo mismo, el otro, ¿qué es identificación del problema? Ah, ya. Esa es, sí. ¿Dónde van Pero a más descubrir? tiempito para enviar porque vamos a escribir y, Y por una favor. fotito lo van a... Ya, está bien. Entonces lo van a, pues hasta y cuarto está bien, me parece casi 45 minutos, es suficiente, ¿no? Para 2 preguntas. Y bueno, pues me van a enviar a mi número, ¿ya? Y si alguien me envía un poco más tarde, por ejemplo, suponiendo a medianoche y demás, bueno, ya no te debería de tener valor, ¿no? Ese trabajo. Sin embargo, vamos a ver cómo lo va a realizar, pues, ¿ya? Bien, Mario, adelante. Las 2 preguntas, ¿puedes repetir cuáles son, por favor? Ya. Voy a escribir, ¿qué es identificación del problema? ¿Qué es identificación del problema? ¿O qué entiende? Dijimos, ¿no? ¿Qué entiende por identificación del problema? Esa es una de las preguntas. Y el otro, ¿qué es formulación del problema? ¿De dónde van a sacar? Está en el tema, ya pues algunos seguramente ya lo han descargado, ahí, y además lo han debido de leer, pues ya, ¿no? Porque si no lo han leído, bueno, pero si ustedes van a darle una lectura a ese tema que ya está en la plataforma, y bueno, les va un poquito más, tal vez, aclarar en qué es identificación del problema y qué es una formulación del problema. Sin embargo, esto vamos a explicar también en la siguiente clase, ¿no? Pero quiero saber si han ido leyendo por lo menos o han ido atendiendo lo que se ha ido mostrando con los 3 ejemplos, de investigación. Entonces, hasta las 11:15 voy a esperar, por favor. Dicen, ¿cuál es la otra pregunta de formulación? El 2, la pregunta 2. Está en el chat, John, pero te lo voy a... Dicen, tengo... Identificación del problema y qué es formulación del problema. Dije, está más o menos, digamos, he escogido en sistemas de administración de bienes y servicios para buscar una mejor eficacia en la administración pública. Puedes vos plantearme, bueno, vos en la identificación del problema señalas cuáles son y más o menos cuál sería tu formulación del problema, el problema principal a que tú crees, por ejemplo, ¿no? Y cuando hagamos con ya una técnica, ¿no? Como hizo Mi Marcela, formulación del problema en este caso llegaría a ser el mal utilizo de reglamentos en la administración, en las administraciones públicas. Sí, pero tendrías que identificar primeramente, pues, ¿no? ¿Qué problemas se puede identificar? Y de ahí vamos a llegar a lo que estás diciendo, a la formulación del problema. Entonces, ¿no? las leyes, digamos, que no aplican, solo estaría mandando en un listado las leyes que no aplican, más o menos. No solamente es eso, pues cuando hablamos del DBS, a veces sí, por la inexperiencia,
incluso los sobreprecios, ¿no? Los sobreprecios Exacto. es otro problema también, ¿no? Pero dije, muy amplio va a ser, ¿o no? Sí, unos 3 objetivos, 3 o unas 4 identificaciones que lo hagas, de ahí va a salir la formulación, el principal, y listo, ya estás respondiendo a esas 2 preguntas, pues. Así digamos, en la Constitución Política del Estado, la ley y tantos. No tanto así, en realidad utilizarlo, el ejemplo mismo que vos ya seguramente tienes alguna experiencia en esta área, bueno, has debido ver qué otros problemas se encuentran, no solamente es eso. Pues, ¿no? Literalmente. Sí, exacto. Ya lo hice. Listo. Gracias. Ya, no hay por qué ya. Entonces, bueno, les espero hasta las 11:15. A partir de este momento vamos a terminar la clase y bueno, vayan leyendo el texto. Voy a subir otro temita, ya va a ser el tema de la formulación de los objetivos y eso vamos a explicar la próxima clase. Pero para que explique, por favor, vamos a dar un repaso, un control de lectura a la próxima clase, ¿no? Un previo para ver si están estudiando o no están estudiando y bueno, posterior a ello vamos a seguir explicando sobre lo que son la formulación del problema y la identificación de los objetivos, asimismo los objetivos específicos, ¿ya? Bien, entonces vayan realizando su tarea y bueno, voy a esperarles hasta las 11:15. Muy buenas noches, hasta la siguiente semana, jóvenes. Voy a estar esperando sus respuestas. Hagan en sus cuadernos, saquen una foto y envíenme con sus nombres en la parte de abajo, por ejemplo, del mensaje. Ya pongan sus nombres completos. Buenas Bien, noches. hasta luego, muy buenas noches.
Gracias.